Estamos nuevamente con ustedes. Esto es UPAO Noticias, siempre en vivo, 5:39 por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Bueno, y estamos muy atentos porque se podría ya en las próximas semanas generar una tercera ola por la COVID-19. Sabemos que se identificó hace unos días atrás el primer caso de la variante Delta en el balneario de Pimentel, en Chiclayo. Sobre eso hemos conversado ya con autoridades de la salud. Hoy seguiremos profundizando este tema con el doctor Alex Castañeda, médico infectólogo, para seguir comentando y sobre todo alertando a la población y orientando a ustedes, que son lo más importante, los televidentes e internautas, de cómo cuidarnos ante una posible tercera ola de la COVID-19. Y también una noticia muy importante que ya ha oficializado el gobierno regional. Se va a desarrollar en Trujillo, por primera vez en la provincia, este fin de semana, la primera vacunatón contra la COVID-19. Doctor Castañeda, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Pinillos, y encantado nuevamente de regresar acá a las entrevistas y a poder conversar con ustedes todo lo referente a COVID. Gracias, doctor, siempre por su amabilidad y predisposición para poder seguir informando a la opinión pública sobre este tema tan importante vinculado con la salud en estos tiempos de pandemia. Doctor, una buena noticia, empecemos por las buenas noticias que siempre son reconfortantes. Ya anunció y oficializó, se ha difundido información a través del fanpage del gobierno regional que este fin de semana, sábado 28, se va a realizar una vacunatón aquí en Trujillo y la provincia. ¿Por qué es importante esta decisión que ha tomado el gobierno regional? ¿Cómo impacta esto en esta lucha contra la pandemia por la COVID-19, doctor Castañeda? Bueno, todos sabemos que las vacunaciones, sea cual sea la enfermedad, y en especial las pandémicas, son una de las primeras o las más importantes armas que se tiene para poder contener. Una pandemia, recordemos, no se puede acabar de la noche a la mañana. Y todo va por el lado de reducir la cantidad de personas susceptibles de poder ser contagiadas y desarrollar enfermedad. Porque los susceptibles contagiados son los que diseminan la enfermedad. Si tenemos personas no vacunadas, especialmente en rangos de edades altos, no vamos a poder contener rápidamente la pandemia. Y en ese sentido, si tenemos una vacunatón u otra que se replique, la edad en la cual se está vacunando se va a ir reduciendo rápidamente. Lo importante es que este tipo de actividades, y felicito al gobierno regional y a la Jereza por la iniciativa, va a permitir que la población cada vez más sea menos susceptible a contagiarse, a diseminar, a tener enfermedad. Es muy importante porque la carga de enfermedad se va a reducir en la ciudad, ¿no? Y al reducirse, los sistemas de salud no colapsarían ante una tercera ola. Esa es la importancia de una vacuna, de una vacunación masiva, como se está haciendo con la vacunatón. Perfecto. Ahora también, doctor, estamos, porque es muy probable, según lo han pronosticado los científicos, los médicos, ustedes, los encargados del tema de la salud, los profesionales, en que estaríamos expuestos a una tercera ola, como ya se ha registrado en otros países de esta parte del continente. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, ¿verdad? Y hay que, al contrario, duplicar esfuerzos para prevenir mayor número de contagios. ¿Qué características tendría, doctor Castañeda, en el caso que se presente una tercera ola y sobre todo con esta variante tan agresiva como es la Delta? Bueno, la variante Delta que se halló por primera vez en un paciente de la India, un hindú, tiene como característica principal su transmisibilidad. Mientras que la variante Lambda, o sea, la C37, la andina, la peruana, que tenemos acá prevalente, tiene una replicabilidad entre 2 a 3, pongamos 3 el peor escenario. Eso quiere decir que si yo estoy infectado, voy a contagiar a máximo 3 personas con la Lambda. Con la Delta, si yo estoy contagiado con Delta, voy a contagiar aproximadamente entre 7 personas a mi alrededor. O sea, se duplica notablemente, casi se
se duplica y un poquito más la transmisibilidad. Esto significa que si hay personas a mi alrededor, 7 a 10 personas, a 7, entre 6 a 7, podré contagiar. De ellos, 2 o 3 podrían hacer formas moderadas a severas, tendrían que ir a un hospital y los hospitales colapsarían rápidamente. ¿Por qué? Porque la velocidad en la cual se expande es mucho mayor que la velocidad en la cual los pacientes comienzan a salir de alta. Entonces, esto de acá trae como consecuencia que si no nos cuidamos, si no respetamos las medidas de bioseguridad que tan bien han funcionado en muchos lugares, esta delta se establece en el territorio peruano. Estados Unidos tiene un problema muy grave. Ellos, lamentablemente, la cepa que comenzó a predominar fue delta, a tal extremo que ahora los niños, los que no han sido vacunados, los menores incluso de 1 año, de 2 años, 1 año, han comenzado a sufrir el embate y terminan en unidades de cuidados intensivos. En Estados Unidos, de 10 personas infectadas, 8.8 son delta. Imagínense la cantidad de gente que está contagiada en Estados Unidos. Y a mí me preocupa mucho que muchas personas de acá del Perú han ido con la idea de vacunarse a Estados Unidos. O sea, de Yapa han traído, con pasaporte incluido, delta probablemente. Y eso se puede observar de dónde comienzan a aparecer los casos en el Perú. Porque si uno sigue las secuencias, empezó más o menos hace un poquito más de un mes con 0.98, 0.99, por ahí se encontró un caso en Arequipa, que había estado en contacto probablemente con viajeros, 0.99 de prevalencia, pero en una semana subió a 1.2 y en 2 semanas ya estaba en 3% de las muestras recuperadas, 3% en 2 semanas ya eran delta. En la actualidad, esto estoy hablando hace 2 semanas atrás, en la actualidad se está haciendo un rastreo más intensivo de delta y se encuentra que en algunas regiones hay 44%, como en Lima, por ejemplo, 44%, o sea, casi 1 de 2 son delta, y de los recuperados, me refiero, de los pacientes que son positivos, COVID positivo, son delta, y en algunos otros sitios, como en Junín, por ejemplo, se ha encontrado que el 100% de las muestras enviadas al INS fueron delta. Esto es preocupante realmente, porque esto significa de que delta se quiere asentar. Pero hay otro detalle. Si bien delta rápidamente se distribuye, puede que no sea tan letal como otras. ¿Cuál es la letal que sí me preocupa muchísimo? Estamos mirando de repente delta, pero por palos está entrando otro caballo. ¿Cuál? Gamma. La llamada antiguamente variante brasileña, que esa sí tiene una mortalidad tremenda. Fue la que diezmó prácticamente y arrasó en Iquitos. Recordemos la segunda ola, ¿no? Entonces, Gamma ha comenzado peligrosamente a subir en algunas regiones, en especial en la parte del oriente. Y si uno chequea y revisa la información del INS, las recuperaciones, más de 5,000 y pico muestras realizadas. Si bien en el Perú todavía se mantiene nuestra lambda, que es la andina, la peruana, está bajando progresivamente. Antes teníamos 78, 82% de las cepas recuperadas, de las variantes recuperadas eran lambda, tranquilos, porque era la que conocíamos, con la cual nos estamos protegiendo. Pero ahora está bajando a 64, 62%. Y están subiendo peligrosamente tanto delta como gamma, tratando de competir y tratando de asentarse como prevalentes en el Perú. La manera apropiada para detener esto es vacunación. Quieras o no, vacunación es importantísimo. ¿Por qué? Estas variantes tienen comportamientos diferentes de país a país. No podemos extrapolar lo que pasó en Estados Unidos con lo que pasa acá en el Perú. Acá en el Perú, el comportamiento de delta es un poquito diferente en lo que es cuadro clínico. Nos da mucho más tos, más ardor de garganta que las otras variantes, nos da más dolores musculares, menos fiebre. En cambio, la gamma, por ejemplo, nos da más rápidamente deterioro muy rápido de un paciente. Entonces ya tenemos características clínicas que nos podrían ayudar a precisar y a aislar rápidamente a esas personas que están contagiadas en esta tercera ola que se nos viene. Es un hecho que ya empezó. Es un hecho que ya comenzó otra vez a subir variantes que no las teníamos. Eso es tercera ola. Y de hecho que de acá aproximadamente a 2 semanas, estamos hablando ya en septiembre, 2 a tercera semana, vamos a empezar ya a sentir con mayor importancia la presencia de casos de COVID.
Bien, ante esto, doctor, como usted lo ha dicho y también hemos venido enfatizando en UPAO Noticias, nos protege, además de quienes ya estamos vacunados, seguir con los protocolos de bioseguridad, el uso obligatorio de doble mascarilla. ¿Por qué es tan importante el uso de la doble mascarilla? ¿Está comprobado científicamente que no ingresa el virus con doble mascarilla, doctor? Así es, hay un estudio muy bonito, digamos, es una experiencia laboratorial, un experimento muy bien controlado, hecho por los japoneses, en donde se ha simulado exactamente la doble mascarilla con, digamos, tecnología muy avanzada, incluso con mediciones láser para simular la búsqueda de las partículas virales, etcétera. Y se ha determinado que la doble mascarilla, en especial cuando se usa una KN95 o una N95 de 160 hilos, porque son hilos de algodón los que tienen con 3 a 6, 7 capas, ¿no? Entonces, si las mejores, las que tienen más trenzas, por así llamarlo, de algodón, protegen mucho más. Tener la KN95 o N95, el respirador, y por sobre ella la quirúrgica, la celeste que se vende, ¿no? A un sol, etcétera. La azul nos va a proteger de el ingreso y de la salida de germen, y la KN, el respirador, va a evitar que uno expela si está contagiado. Es sumamente importante. Y de paso también que no pueda entrar gérmenes. Doble mascarilla nos reduce a, no me van a creer, el orden de 7 ceros, después de un punto decimal a la derecha la probabilidad. 7 ceros, 0.000000 y una cifra X. O sea, casi nada la probabilidad de contagiarnos, pero hay que usarla correctamente, no debajo de la nariz, no debajo del mentón, ¿no? Hay que saberla usar, y además tiene un tiempo de uso. Hay gente que la tiene pues ya prácticamente hilachas y siguen usando, esa no protege. El término medio es aproximadamente, si salimos constantemente a la calle, alguna actividad económica, lo que sea, trabajo, etcétera, una semana. Pero si estamos en casa, no salimos frecuentemente, solo salimos para alguna cosa puntual, puede durarnos 2 semanas. Después de eso tenemos que reemplazar nuestras mascarillas, ¿no? Para poder tenerlas vigentes siempre. Perfecto, doctor. Quiero compartir, doctor Castañeda, lo que ha dicho durante su intervención el Premier el día de hoy en su discurso ante el Congreso de la República. Premier Guido Bellido se refiere a que el Perú implementará a mediano plazo, a través del fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud y Cooperación Internacional con biotecnología, la producción de las vacunas contra la COVID-19 en nuestro país. De su experiencia, doctor, como usted como médico infectólogo, es probable, creo que en una oportunidad ya hemos conversado, que el Perú estaría en condiciones técnicas de elaborar vacunas contra la COVID. Para empezar, necesitaríamos un laboratorio de bioseguridad. De ellos solo hay pocos en América Latina. Tal vez un 3 modificado podría ser, pero se necesita trabajar virus vivo para empezar. Y virus vivo necesita una super tecnología para contener que no haya accidentes, y en caso de que haya, estos no salgan del establecimiento, ¿no? de la estructura física. Se necesita muchísima preparación, personal altamente calificado, la logística, no son ya los trajes rutinarios que hemos visto, no, son trajes muy, muy caros, muy especiales, y los sistemas de contención de virus vivo también son extremadamente difíciles. Podría de repente alguna potencia ayudar a establecer uno de esos laboratorios que serían únicos. Se construiría solo uno para producir la vacuna. La vacuna no es una fábrica cualquiera, es una fábrica altamente especializada. Como digo, trabaja con virus vivo para empezar. Y de ahí es donde se sacan las secuencias para poder construir, si es que uno va a hacer antígenos en laboratorio, construir a partir de estos virus vivos, ¿no? Y es una tecnología muy complicada, realmente es muy complicado. Yo anhelo, como cualquier peruano, a tener lo mejor de lo mejor en mi patria, en mi país, ¿no? Y ojalá Perfecto. Que los buenos oficios de este nuevo gobierno calen para que pueda obtenerse ese tipo de tecnología y que no sea solo doctor,
vayamos por favor para poder contextualizar mucho mejor, a ver el video, qué es lo que dijo exactamente el premier Bellido. Adelante con el video, por favor, compañeros. Hoy no sabemos a ciencia cierta periodicidad de dosis que necesitará el ser humano para estar protegido de la COVID. Por eso vamos a implementar a mediano plazo, a través del fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud y la cooperación internacional con biotecnología, la producción de las vacunas, especialmente la anti-COVID en el país. Mientras tanto, para asegurar el objetivo de inmunización, intensificaremos en todo el país la vacunación con vacunatones, calendarios de vacunación permanente y brigadas en los lugares más alejados para cerrar brechas y continuar avanzando. Bien, ahí estuvo entonces lo que dijo, lo que pronunció durante su discurso el premier Guido Bellido esta mañana en el Congreso de la República. Bien, doctor Castañeda, ya para ir finalizando entonces esta entrevista, como usted mencionaba al inicio de este diálogo, muchas personas optaron por viajar a los Estados Unidos para vacunarse. Sin embargo, después de haber recibido su segunda dosis, han llegado al Perú y se han infectado con la COVID-19. Estos pacientes que están no vacunados, doctor, esta es una pregunta que nos han formulado algunos internautas, y se han infectado, ¿tendrían que volver a vacunarse, tener un refuerzo, o qué tendrían que hacer, doctor Castañeda? ¿Cuál es la recomendación científica? Hay dos artículos que tratan de rastrear, han hecho este rastreo de anticuerpos de los pacientes que les ha dado COVID. El primer artículo hace alusión, salió en el Science, que los anticuerpos que se aparecen por infección natural tienen una duración casi de por vida. De tal manera que si se vuelven a enfrentar al coronavirus, estos anticuerpos salen a proteger a las personas, haciendo que la enfermedad se minimice o no se produzca mayor daño. Los anticuerpos producidos por vacunas, en cambio, dependen mucho de otras variables. Hay otro artículo que lo menciona respecto a la calidad de respuesta inmune que tiene una persona. Recordemos que es una infección artificial la que se produce, infección entre comillas, porque no es germen completo, en algunos casos como Pfizer, ¿no? Sinopharm es germen completo, simula un poco la infección natural, pero es inactivado, o sea, no hace daño. Y en esas circunstancias, el cuerpo humano produce sus anticuerpos. Se ha visto que estos anticuerpos, al menos los que son artificiales, las vacunas tipo Pfizer o aquellas de AstraZeneca que usan un transportador para colocar ahí el fragmento que es antigénico, no tienen una durabilidad tan grande como en infección natural. Pero sí es importante la duración de la protección. Se ha calculado en más de 9 meses, 10 meses. Por lo tanto, si a mí me da COVID, ¿no? Me he vacunado, me dio por A o B motivos, porque de todas maneras las vacunas no son al 100% efectivas. En ninguna parte del planeta hay esa protección del 100%. Eso tenemos que aclararlo a toda la población que piensa de que una es mejor que la otra. No es así. En ese sentido, los anticuerpos que se producen por la vacunación van a durar, como digo, un promedio de 6 a 9 meses de manera muy alta, muy alta. Y la propuesta que se está haciendo es que se revacune o se dé un refuerzo después del año. Es una propuesta que se está trabajando, todavía no hay un estudio concluyente. Entonces, las personas que les ha dado COVID no nos preocupa. No se deben preocupar más de la cuenta, no deben revacunarse porque ya tienen anticuerpos suficientes como para poder resistir cualquier embate de cualquier otro coronavirus que haya en el entorno, hasta pasar aproximadamente un año. Ya veremos qué dicen los estudios al completar un año la evaluación y la evolución de estos anticuerpos, ¿no? En pacientes vacunados. Muy bien, doctor Castañeda, muchas gracias. Siempre es un placer conversar con usted para seguir informándonos en base a evidencias científicas
sobre esta pandemia ocasionada por la COVID-19. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Vamos a una pausa. Son las 6 de la tarde en punto. Regresamos con más información en UPAO Noticias.